Hola familia, muchas bendiciones. Estamos de nuevo por aquí en Abriendo los Tesoros. Les recuerdo que estamos estudiando los diferentes métodos de estudiar la Biblia y que la semana pasada terminamos con el método devocional. Espero de verdad que lo estén poniendo en práctica en su día a día. Es un método, la verdad, maravilloso que nos ayuda a conocernos mejor y a llevar un cristianismo real y práctico, como siempre les digo. Es de lo que se trata, de llevar a la práctica todos esos tesoros de la palabra. Recuerden que pueden escribir a nuestro correo para hacer cualquier consulta o preguntar cualquier duda. Pero antes de empezar con la lección de hoy, como siempre, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Así que ahí donde estés, inclina tu cabeza y Señor, buen Dios, hermoso Señor, estamos delante de ti, Dios mío, en este día, para como siempre poner todo esto que vamos a hacer en tus manos, Señor. Queremos que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado, que se vea solamente tu nombre en alto, Dios mío. Ayúdanos, tanto a los que escuchan la clase como a mí que la voy a dar, Dios mío, a que todo sea entendible, Padre Celestial, a que podamos usarlo para sacar el mayor provecho, Señor, del estudio de la palabra, del estudio de las Escrituras. Ayúdanos, Espíritu Santo, que seas tú presente, Señor, ahora mismo, mientras explico esta clase, Padre Celestial, para que sea tu unción, tu poder, Dios mío, y tu palabra, la que sea tocando los corazones y las vidas. Todos para ti y por ti, Señor, que lo hacemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos con un nuevo método de estudio bíblico y es el método temático o por tema. Quizás también puedan escuchar que en algunas ocasiones se le nombra como tópico, pero es el mismo método de estudio. ¿Qué es el método temático? Seguro que, por el nombre ya imaginan más o menos en qué consiste. El método temático de la Biblia, del estudio de la Biblia, es el método que selecciona un tema o una palabra de las Escrituras y lo busca a través de todas ellas, de todas las Escrituras. Examina las veces que aparece en la Biblia y hace una valoración de lo que nos está hablando, teniendo siempre en cuenta, y esto es muy importante, su relación con el contexto. Es decir, para entendernos, elegimos una palabra clave, por ejemplo la palabra fe, y estudiamos el desarrollo bíblico que esa palabra tiene en un libro específico o en toda la Biblia. Como les acabo de decir, teniendo siempre en cuenta su contexto. Ya hemos hablado en las lecciones pasadas de la importancia del contexto y cómo tenerlo en cuenta. Lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores sobre el contexto es aplicable en cualquier tipo de estudio bíblico, así que por lo tanto es válido también para este método. El método temático puede usarse en varios sentidos. En el sentido de usar palabras que tienen que ver con cosas cotidianas como objetos, con la naturaleza, con ideas, por ejemplo una higuera, la oveja, el altar, oro. O este método también se puede usar para estudiar palabras que tienen relación con una verdad teológica, como por ejemplo la gracia, la salvación, la iglesia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para el estudio temático de la Biblia? En primer lugar, debemos tener en cuenta que todos los temas que la Biblia menciona, todos son importantes. No podemos decir que unos temas son importantes y que otros no lo son. No es así, hermano. Cada tema ha sido colocado en las Escrituras por Dios para de esta manera responder a todas las necesidades de la humanidad y en cada una de las circunstancias de la vida. Y lo que pudiera parecer al principio quizás como algo trivial, sin mucha relevancia o sin mucha importancia, la realidad es que puede llegar a mostrarnos verdades muy importantes. Y más tarde veremos algún ejemplo de esto que les digo y seguro que se van a sorprender mucho. Así que es muy importante saber lo que Dios ha dicho
en cualquiera de los temas, en cualquiera de ellos. En segundo lugar, en este procedimiento, de este método, debemos elegir un tema general del libro o de la Biblia para estudiar. Pero si un tema es demasiado amplio, entonces podemos limitar el estudio a un aspecto particular de ese tema. Como les digo, podemos encontrar numerosos temas en los libros de la Biblia. Pero si estamos estudiando una palabra o un tema demasiado general, puede ser que se convierta en una tarea demasiado grande. Así que para empezar es mejor reducir un poco el campo de estudio o de investigación. Les voy a poner un ejemplo. La palabra necio o necedad aparece en la Reina Valera en más de 80 ocasiones. Para empezar, quizás sea una tarea demasiado grande estudiar 80 versículos, pero haremos la tarea mucho más fácil, mucho más sencilla, si no comenzamos a estudiar todos los aspectos de esta palabra, de la palabra necedad, sino que nos centramos en estudiar un solo aspecto y luego en futuros estudios seguiremos con los demás aspectos. Por ejemplo, empezar estudiando las características del hombre necio y nos centramos solo en ese aspecto, en las características del hombre necio. En otra ocasión, podemos seguir con el estudio de la necedad y podemos abarcar otros aspectos de esta palabra, como por ejemplo, cómo afecta a una persona los problemas de necedad de otra, y así con varios aspectos. De esta forma podemos ir estudiando, indagando los diferentes aspectos de una palabra o tema sin abarcar demasiado y bueno, lo veamos así por decirlo demasiado difícil, sino que vamos dividiendo en secciones específicas cada palabra o cada tema. En tercer lugar, siguiendo con el desarrollo de este método, debemos hacer una lista de cada una de las referencias, es decir, de los versículos que nos vamos encontrando en la Biblia, del tema o de la palabra que estamos estudiando. Y debemos anotarlo en el mismo orden en el que aparecen en el libro. Anotamos la cita y el versículo y de esta manera que les estoy mostrando. Aquí les muestro cómo hacerlo. La cita en el orden en el que aparece en la Biblia y escribimos a su lado el versículo. De esta manera conoceremos todo lo que Dios tiene que decir sobre ese tema en un libro determinado de la Biblia o en la Biblia en general. Para estudiar las palabras debemos ayudarnos de una concordancia, pero no de esas que son, pues un poco abreviadas, sino de una concordancia amplia, para poder llegar así a todos los versículos que contengan esa palabra que estamos estudiando. Es bueno que te hagas con una buena concordancia. Es una herramienta muy útil. O si no, que busques una por internet, que hay muchísimas. En la segunda parte del estudio del método inductivo, en la descripción del vídeo les dejé un enlace para poder acceder a una concordancia por internet. Y en la cajita de información de este vídeo vuelvo a dejársela para que puedan acceder a ella y tengan una concordancia a mano. Bueno, en cuarto lugar, siguiendo con el desarrollo de este maravilloso método, debemos clasificar, ordenar el material que hayas reunido. Esto significa organizar la información que hemos obtenido. Debemos ponerle orden a esa información. El orden que usamos puede ser diferente, dependiendo, pues del propósito que tengamos de manera particular al estudiar el libro. Es decir, se puede usar un orden numérico, el 1, 2, 3, un orden comparativo, un orden por fechas o cronológico, o de cualquier otra manera, pero ordenándolo según nuestro propósito a estudiar. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo anotadas las citas y los versículos, como les mostré, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la palabra conciencia y quiero un orden comparativo, entonces voy a ordenar los versículos, por un lado los que hablen de la buena conciencia y por otro lado los que hablen de la mala conciencia. Es decir, los voy clasificando según el tipo de estudio que estoy haciendo y yo quiero hacer un estudio comparativo, comparar la buena conciencia con la mala. Si el tema que estoy estudiando, como les dije antes, tiene demasiadas referencias, demasiados versículos,
que hablan de ese tema o de esa palabra, pues en ocasiones hay que reducir un poco y quizás omitir los versículos o las referencias que, por ejemplo, hablen de lo mismo. Este orden del que les estoy hablando lo hacemos mediante un bosquejo. Esto es muy importante, ya que así, de esta manera, podemos a simple vista tener resumido y ordenado los aspectos o ideas más importantes que estamos estudiando. Aquí les muestro un ejemplo. Como les decía, sobre la palabra conciencia, hacemos un bosquejo con dos partes o puntos principales. En el punto 1 ponemos la buena conciencia y debajo de ese punto, pues las subdivisiones o subpuntos con las características o versículos que nos hablan precisamente de la buena conciencia. Y en el punto 2 ponemos la mala conciencia y debajo de este punto principal, pues los subpuntos con los versículos o características de la mala conciencia. El bosquejo puede tener tantos puntos o subpuntos, es decir, tantas separaciones o divisiones como necesitemos. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando sobre la fe, podemos hacer varias divisiones. Les pongo ejemplos. ¿Qué es la fe? Características de la fe, beneficios de ser una persona de fe, personajes bíblicos que se caracterizaron por una vida de fe. Y así puedes ir haciendo las secciones que necesites según sea el propósito de lo que tú estés estudiando a través de la palabra, ¿no? Así que esto puede ser maravilloso porque en un simple vistazo puedes ver el resumen de todos los aspectos importantes y lo puedes tener ahí anotado y acudir cada vez que lo necesites y tener en una sola visión los aspectos principales resumidos de ese tema o de esa palabra. Y eso, les digo, es maravilloso. Siguiendo con el desarrollo de este método temático o por tema, en quinto lugar debemos buscar significado, entender el contexto de lo que estamos estudiando. Para hacerlo podemos usar diccionarios bíblicos, concordancias, diferentes herramientas que nos ayudarán en este proceso. Y si quieres saber un poco más de esto, como te dije anteriormente, te recomiendo que escuches las lecciones anteriores, donde hemos explicado de manera más profunda cómo tener en cuenta todas estas cosas, cómo estudiarlo, cómo estudiar el contexto, cómo mirar las circunstancias de cada tema que estamos analizando. Si nosotros no tenemos en cuenta el contexto, probablemente no podamos entender el significado del texto que estudiamos. O lo interpretaremos mal o de forma parcial. Por eso es muy importante mirar el respectivo contexto de cada tema que estemos estudiando. En sexto lugar, debemos aplicar en nuestra propia vida las verdades que vamos aprendiendo con este método. Esto se los he dicho siempre. Volvemos a lo mismo, al mismo tema que no me canso de repetir una y otra vez. Y es la importancia de aplicar a nuestra vida personal toda la enseñanza bíblica aprendida. Si no lo hacemos así, puedes estudiar todo esto, aprender cómo hacerlo, pero eso no nos servirá de nada. No es solo importante conocer la Biblia. Muchas personas conocen la Biblia, conocen las Escrituras. Lo importante es practicarla, obedecer lo que la Biblia nos muestra. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no solo que nos revele las verdades bíblicas que están ahí en las Escrituras, sino que le pedimos que nos ayude, que nos muestre la forma en la que debemos aplicar esas verdades que vamos aprendiendo a nuestra propia vida. Y esa aplicación igualmente la escribimos para que de esta manera quede grabada, guardada y no olvidemos aspectos importantes de los que el Señor nos ha hablado. También en las lecciones anteriores hablamos de la importancia de escribir y cuál es el motivo de esta importancia. Tiene un porqué. Es necesario hacerlo. Amén. Espero que estén haciendo esto en cada uno de sus estudios. Yo les aconsejo que tengan un cuaderno específico para sus estudios. De esta manera siempre tendrán a mano todos esos tesoros maravillosos que vamos extrayendo de la palabra de Dios. Toda la palabra
que Dios les va dando de forma personal, la tendremos ahí anotadita y podremos acudir a ella siempre que lo necesitemos y recordaremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Los que usan para sus estudios, no usan papel y lápiz, sino dispositivos, pues de igual manera, que puedan tener un apartado para anotar todo lo que el Señor les ha dado para no olvidarlo nunca. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del método temático. La próxima semana nos centraremos en trabajar la parte práctica. Pondremos muchos ejemplos de cómo hacerlo. Usaremos temas, palabras, los clasificaremos y haremos todo lo necesario para que puedan ver en la práctica cómo se desarrolla este método para sacarle el máximo provecho. Trabajaremos sobre estas plantillas que ya les mostré para organizar bien la primera parte, que es seleccionar pues, todos los versículos que hablan del tema y anotarlo. Recuerden que en la cajita de información les dejo, como siempre, el enlace al PDF con los puntos principales de la clase de hoy. Y también les dejaré en ese mismo PDF el impreso de la plantilla por si ustedes quieren ir ya practicando lo que hemos estudiado con alguna palabra o con algún tema específico. También les dejo en la caja de información el correo electrónico por si quieren hacer alguna consulta y también preguntar quizás alguna otra cosa. Y también les dejo alguna información de utilidad. Y lo de siempre, pues suscríbanse al canal para que puedan estar enterados de todas las novedades. Y bueno, terminamos aquí. Espero que los pueda ver en la próxima lección, en la segunda parte de este método temático. Y recuerden siempre apartar un tiempo para estudiar la hermosa palabra de Dios y poder encontrar y descansar en todos esos tesoros maravillosos que se encuentran en ella. Así que hasta la próxima lección en Abriendo los Tesoros. Abrazo y muchas bendiciones. Como brisa fresca, como brisa fresca.